Pues ya hemos llegado a la cuarta parte del trabajillo este de la mesa. He colocado este refuerzo aquí debajo, donde no estorbaba, porque este lado, estas patas, cimbreaban demasiado. Y luego he colocado estas piezas, que van a ser las que soporten las guías del cajón. El cajón va por aquí. Bienvenidos al apasionante mundo de las guías. Yo en mi caso voy a utilizar una guía de tipo corredera. En este caso es la que más se adapta a lo que yo necesito, puesto que es una guía más baratita que las de rodamiento y me es relativamente fácil poner y quitar el cajón. Esta guía pues se compone de dos partes. Tenemos una parte que va fija a la estructura, ya sea de metal como en este caso o de madera, y una parte que va al cajón, que es esta de aquí. Sendas guías tienen que ir perfectamente en armonía, con lo cual antes de fijar y ponerse a atornillar y hacer agujeros, asegurarse previamente de presentar previamente la guía cómo funciona. Si se monta mal, después son todo problemas. Si la presentamos previamente antes, pues podemos prevenir algunos sustos. ¿Qué más puedo deciros? Esta guía, a la hora de montarla, pues obviamente no se puede poner aquí, porque si no, cuando el cajón esté abierto, va a haber una parte importante que se va a quedar dentro del mueble. Aquí va una madera, que será inaccesible, habrá que meter la mano por dentro, y bueno, será un poco paliza. En fin, distancia. Yo he cogido aquí y he marcado, no sé si se aprecia la marquita, 5 milímetros desde el perfil del metal, y es aquí donde voy a colocar yo esta guía. Esta parte de la guía que va fija, que es la primera que voy a poner. Y luego veremos el espacio que me queda para hacer el cajón, porque el cajón va en medio. Esta guía irá remachada, aunque también podría llevar tornillos roscachapa. Así que pues vamos a marcar los agujeritos, que tampoco hace falta marcarlos todos, con 3 remaches voy a ir bien, así que vamos a colocar. ¿Se ve la cosa clara? Sí, no creo que mi mano tape. Esto lo enfrentamos con el perfil. Supongo que una pequeña desviación puede que tolere, pero vamos, cuanto más recto esté, mejor. Yo creo que con 3 agujeritos vamos bien ya. Pues ya están todos los remaches en su sitio. La guía ha quedado bastante paralela para lo que yo quiero hacer. Bien, pues ahora habría que empujar un poquito de la guía hacia su base y ya procederíamos a remachar y ya se quedaría pues esto bien sujeto. Este remache lo he cambiado de sitio. Este remache yo lo quería poner aquí, pero el agujero se me ha descentrado y no me cabe el remache. Ahora aquí no me entra. No me entra. Entonces aquí la solución sería o hacer el agujero más grande o, pues bueno, pues como hay más agujeritos para poder aprovechar, pues me vengo a otro lado y hago el agujerito aquí. Esto te pasa montando aviones y al día siguiente ya despídete de currar ahí. Pues ya tengo yo las 2 guías completas en su sitio. Esta la tengo sujeta con un sargento ahí apretada a malas penas, lo justo para que no se caiga, porque esta tiene aquí una pestañita que impide que la guía se caiga, pero esta no lo tiene. Entonces, pues aquí no vayamos a poner un sargento y a darle mucha presión porque podemos doblar la guía y fastidiarla. Bueno, el cajón, al menos el lateral del cajón, irá atornillado en este ángulo de aquí, en este de aquí y en este de aquí. Con lo cual ahora es muy importante lo que haya de aquí a aquí. Vamos a medirlo porque tiene que ser lo más preciso posible. Bueno, pues a mí me sale aquí de una manera así, sin forzar, sin mucho empeño, sale 33,7.
Bien, pues ya tengo cortados el frontal y la trasera del cajón. Y ahora voy a explicar un poco cómo hago yo para ajustar las medidas para que todo encaje bien. Al menos así es como yo lo hago, ¿eh? No me canso de decir que esto es como yo me las ingenio para que todo esto más o menos me cuadre y hasta ahora me funciona. No quiere decir que sea como haya que hacerlo, ¿eh? Yo he visto gente poner ese tipo de guías con los ojos cerrados. Así que bueno, vamos a ver. Punto número 1. Aquí tenemos esto, que es la parte delantera del cajón y la parte trasera. Y ahora vamos a poner lo que son los laterales. Mi diseño, los tornillos van a ir por aquí delante, porque luego aquí hay una tapa que los tapará. Así que los tornillos van a ir por aquí. Y aquí también van a ir por aquí. ¿Qué ocurre? Que ahora la longitud de la guía es de 45 centímetros, con lo cual hay que tener en cuenta ahora el espesor de estas dos tablitas, que son de 1,8, para no hacer el cajón extenso. Esto es porque los tornillos van aquí delante. Si el diseño fuese al revés, si los tornillos fuesen por el lateral, sería distinto. Esto sí tendría que medir 45 y esta tablita tendría que ser un poquito más corta, no de 33,7 que le hemos puesto para que encaje dentro de las dos vías. Así que bueno, así es como yo voy cuadrando y voy jugando. Hala, pues ya tengo cortado todo el cajón. Esto iría aquí. Vamos a ver. Esto así, a grosso modo, parece que lo que son las alturas están bien. ¿Ven? Vamos a ver si ahora todo mide lo que tiene que medir. Mide 45. Por aquí hay 45. Por aquí hay 45. Luego ya jugaremos con las escuadras, ¿vale? Vale, pues ya tenemos el cajón terminado. Casi. Falta todavía hacerle aquí el surquito para colocarle el suelo. Y ahora estas maderas, que son las que van entre las guías del cajón, son con las que nosotros todavía, si las hemos hecho largas, podemos arreglarlas acortándolas. Pero si las hemos hecho cortas, ya no tiene arreglo. Ya habría que hacer dos tablitas nuevas. Vamos a comprobar que entran bien en su sitio. Vale, pues aquí tenemos la guía, esta garra de la guía, que hemos dicho que esta guía no se cae porque hay una pestañita. Esta sí, está sujetada ahí con un sargento ahí poquito. Pero bueno, suficiente para darnos cuenta que sí, esto, pues, como veis, encajan bastante bien, ¿eh? No hay mucha holgura entre ellos, con lo cual el cajón supongo que se desplazará bien. Pues nada, vamos a continuar. Bueno, pues ya tenemos el cajón mecanizado, por así decirlo, con su marquita para poder meterle aquí la base del suelo. Y ha quedado todo bastante cuadradito. Todas las marcas están más o menos enfrentadas. Así que, bien, nos hemos equivocado en la distancia inicial, en este de aquí. Y se nos ha quedado, pues, muy pequeño este espacio, con lo cual no me fiaba, porque, claro, esto es muy poquito, como pongas un poquito de peso, lo que sea, se parte esto y esto es lo que sujeta la base del cajón, con lo cual... Pero para no desperdiciar esta tablita, pues como esta es la parte de atrás del cajón, que no se ve, pues la he puesto aquí. Esto, bueno, esto pasa por no haber probado antes. Yo tenía que haber cogido una maderita de prueba y haber hecho un par de pasadas para ver cómo quedaba. Entonces me he dado cuenta de que la guía, la sierra estaba muy cerca de la guía y ha dejado muy poquito material. Aquí en cambio hay más, ya de esto me fío más.
pues ya tenemos la estructura principal del cajón hecha. Aún tiene trabajo este cajón. Pero antes de seguir avanzando, voy a comprobar de que el cajón es funcional y entra en la ubicación que le hemos dado. Así que vamos a presentar las guías tal y como acabarán yendo. Las guías irán aquí atornilladas, esta por este lado y este por este lado, irán aquí atornilladitas. Y ahora vamos a ver si este cajón se desplaza dentro de su guía y si hay que hacer alguna modificación, ahora es el momento de hacerla, no cuando el cajón esté terminado. Vamos allá. Vale, yo creo que sí. Yo creo que ya no hay que hacer nada más. Ya el cajón va suelto porque no está atornillado, pero la guía se desplaza bien, el cajón se abre bien y no hay ningún problema. Vale, pues tras comprobar que todo funciona bien, más o menos, vamos a poner este trozo de chaponcito que había por ahí. Esto mide 3 milímetros de espesor y esto será lo que compondrá la base. Así que vamos a trazarlo por donde nos interesa. Perfecto. Vale, pues aquí, no sé si se verá, aquí tenemos el contorno. Esto todavía tiene que ser un poco más pequeño porque tiene que entrar dentro de la ranura. Ahora mismo esto lo entraría dentro del cajón. Bueno, pues vamos a quitarle el sobrante de la madera, del chaponcito, para ir aproximando poco a poco la distancia que necesitamos a las ranuras. Vamos a empezar por aquí, a quitarle todo esto, que es lo que nos sobra. Vamos a quitar esta tapa. El corte que hay que darle al suelo tiene que ser que entre dentro de estas ranuras. Entonces vamos a poner, como se ve mejor aquel lado, vamos a poner este aquí. Ahí. Está cogido por una esquinita, solo por una esquinita, ¿vale? Para que no nos maríe mucho el tema. Y aquí hacemos una marca. Pues aquí hay que hacer una línea recta y este es el corte definitivo que tiene que llevar el chapón este. Comprobación, vale, muy bien, pero tenemos que tener en cuenta que ahora mismo al no ver aquí una tapa, esto se nos puede mover, con lo cual vamos a comprobar que esto está en su sitio. Ponemos esta tapa encima. Que en teoría esta tapa va aquí debajo. Y vemos que sí, que encaja, que es la distancia que hay. Ya tenemos lo que es la anchura del... Vale, ahora vamos a cortar el trocito este que nos sobra. A ver qué distancia. Entonces esto lo pongo aquí. Vale, pues así, a ojímetro. Ahí. Bien, pues... Viéndose la marca, hay que cortar este pedacito de aquí. Eso hay que cortarlo. Y comprobamos que cierra como cerraba antes. Quiere decir que el chapón no nos abre esta estructura, pues si nos la abriese, esto se podría quedar así, ahora. Entonces la cosa es que se quede igual por aquí que por aquí. No es porque no está atornillado y no está... Vamos a atornillarlo.